González. exgobernador. Bueno, dígame. Espere un momento. ¿Listos? El doctor Andrés Díaz. González. Otra vez, el doctor Andrés González, gerente del hospital. Doctor, doctor Andrés, ¿qué noticias hay respecto al nuevo proyecto para la construcción de un hospital regional en la ciudad de Fusagasugá? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Realmente muy contentos, siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador, el doctor Nicolás García. La construcción del nuevo hospital regional para la provincia del Sumapaz sigue avanzando. El año pasado se hizo todo el estudio de prefactibilidad, el cual se culminó con éxito, el cual arrojó datos satisfactorios. Este año, en el mes de febrero, se hizo el convenio interadministrativo con el DNP y hace aproximadamente 15 días se firmó el convenio con la firma Curran Brown para el estudio de factibilidad, que es lo que estamos desarrollando ya en estas jornadas. Agradecer la presencia de los miembros de la gobernación y de la firma, con los cuales hemos hecho hoy, desde el día de ayer, unas jornadas de trabajo muy fructíferas, muy provechosas, y vamos determinando todos los elementos que van a permitir construir el plan médico arquitectónico. Ya hay unas cifras claras de lo que va a traer el nuevo hospital, pero seguimos mirando, según la experiencia que tenemos aquí en la prestación del servicio, junto con las rutas de atención, el modelo de atención, cuál es el hospital ideal para que se beneficien todos los habitantes de la provincia del Sumapaz. Entonces seguimos avanzando, el gobernador sigue dando instrucciones para que este año se termine antes de diciembre el estudio de factibilidad, para que en el año 2023 se pueda hacer todo el proceso de licitación, adjudicación, y antes de terminar el 23, el periodo de elección de nuestro gobernador, poder dejar firmado, adjudicado ya este contrato y poder decir que en los próximos 3 o 4 años el nuevo hospital regional de la provincia del Sumapaz es un éxito. Seguimos avanzando, creo que las jornadas han sido muy provechosas y me gustaría que por parte de la gobernación y por parte de la firma nos ampliaran y dieran su propia percepción de lo que ese momento histórico de lo que se está viviendo aquí para la provincia del Sumapaz. El Hospital San Rafael ya cumplió más de 50 años con una arquitectura que creo que nos sirvió. Casi siempre se proyectan las instituciones para 20, 30 años. Hoy en día, a pesar de ya tener 50 años, nos sigue sirviendo y nos sigue siendo muy útil, pero pues ya para las demandas, el perfil epidemiológico del hospital, la morbimortalidad que tenemos, ya se hace necesario una infraestructura que va a ser mucho más generosa en espacios. Estamos hablando de pasar de 120 camas del hospital a cerca de 249, pasar de 4 a 8 quirófanos, pasar a cerca de 29 consultorios, un modelo de atención de urgencias, lo discutíamos hace un rato, donde se preste servicios de adulto, pediátrico, urgencias, que sea costo efectivo, pero que se preste un muy buen servicio. Entonces, feliz de transmitirles la noticia de que este proyecto sigue avanzando y por instrucciones de nuestro gobernador, ni un paso atrás, y seguimos marchando hacia adelante para que en el 2023 la firma del contrato sea ya una realidad. ¿Y cuál sería ese hospital ideal que se va a construir? Pues digamos que es un hospital donde tengamos mucha más capacidad de resolución, donde tenga resonador, donde tenga servicios de hemodinamia, donde digamos que se puedan resolver cerca entre el 95 al 98% de las enfermedades de nuestros pacientes, donde podamos resolver casi el 98% de las patologías, donde podamos darle una respuesta óptima a los pacientes y no tengamos que casi remitirlos, que tenga su unidad renal, que tenga, como lo decía antes, servicios de neurocirugía, como el que tenemos ahorita, que tenga todos los servicios de imágenes diagnósticas complementarios, fundamental el servicio, por ejemplo, de hemodinamia, ya que hoy cada que llegan pacientes con patología cardíaca, aunque le damos un manejo inicial con nuestro servicio de urgenciología, necesariamente tiene que continuar sus estudios de estratificación cardíaca en Bogotá. Rico que esos estudios se puedan hacer acá, como es lo que se tiene planificado. Doctor González, la alcaldía de Fusagasugá, por medio de Jairo Ortúa, el Consejo Municipal con el presidente
Jorge Armando Rodríguez, sí. está trabajando articuladamente con ustedes, con la firma y con la gobernación para este trabajo. Digamos que ellos, ellos en una tarea inicial, la importancia que tenían ellos era ayudarnos con la elección del terreno, mirar, eso toca articularlo con el POT. En este momento el lote ya está, digamos que identificado, es el lote de Belmira, que es un lote de la beneficencia, pero digamos que se necesitan el apoyo del alcalde y del honorable consejo en la medida en que necesitamos, junto con la Secretaría de Salud Municipal, en la medida que necesitamos el POT con ciertas modificaciones, todo dentro de la normalidad, dentro de la legalidad, pero con unas ampliaciones que se pueden, que son legales, pero que nos permitirían a nosotros ser más generosos en los espacios. Ahorita le damos la palabra a nuestros arquitectos, en donde podemos aprovechar mucho mejor el área. Ahorita podríamos hacer una construcción un poco limitada, ¿sí? En el aspecto técnico tenemos unos metros autorizados. Haciendo esas variaciones en el POT podríamos pensar en espacios mucho más generosos, proyección de servicios a futuro, ¿sí? Hacer pues digamos que un hospital proyectado a muchas generaciones más. ¿Cuándo estaría iniciando esta obra, doctor González? Digamos que este año nuestra meta es estudio de factibilidad. Es un estudio que está encargado de la firma de Corrigan and Brown con apoyo de la gobernación y desde luego con toda la capacidad de trabajo de nuestro equipo de trabajo desde el hospital para poder hacer el hospital ideal. El otro año, 2023, es todo el proceso de adjudicación, toda la parte de licitación. El gobernador hará la solicitud a la Asamblea para autorización de vigencias futuras, con lo cual ya todos los diputados en consenso han dado su visto bueno, lo tramitarán en el primer trimestre del año siguiente para que el gobernador pueda sacar su proceso de licitación, adjudicación y firma del contrato. Esa es la meta para el 2023 y ojalá que antes de finalizar el año ya pudiéramos ver las primeras piedras colocadas. Está definido si es tercero o cuarto nivel. Para los que no sabemos si el cuarto nivel es solo especializaciones o según cuál es el modelo, cuáles son los máximos y los mínimos de camas para un hospital de tercero o de cuarto nivel. Yo creo que eso sería muy interesante definirlo ya para seguir con una adecuada información. Digamos lo que la Secretaría de Salud generó todo lo que se está viniendo en Cundinamarca de la red hospitalaria, el tema de las subredes. Nosotros pertenecemos a la subred sur del departamento, en la cual la cabecera es el hospital de Fusagasugá, pero nos vincularíamos con Arbeláez, Silvania y pues todos los municipios que dependen de estos tres centros asistenciales. Con base a eso se ha hecho una tipificación. Para la subred sur, nosotros que estaríamos como un PC3, prestador complementario 3. Hay PP, prestador primario, PC, prestador complementario, y de entre esos prestadores primarios, muchas de las instituciones de nosotros quedan como PP1, PP2, PP3, PP4, como por ejemplo Arbeláez, ¿sí? Nosotros seríamos el prestador complementario grado 3. Por encima del prestador complementario grado 3 solamente estaría la Samaritana, que sería el hospital ya de referencia de todo el departamento. Se diferencian en algunos servicios pequeños. En este momento se me ocurre, por ejemplo, el de trasplantes, ¿sí? Digamos que no es tampoco adecuado técnicamente hablando que todos los hospitales se dediquen a lo mismo. Los trasplantes es algo que no sucede muy a menudo, entonces tampoco vale la pena generar infraestructuras cuando no se va a utilizar mucho, pues, en el estudio epidemiológicamente hablando. Entonces esos ciertos servicios se le dejan en cabeza a la Samaritana, por ejemplo el tema de trasplantes, eso queda para la Samaritana. Nosotros quedaríamos un grado inferior, que es el prestador complementario 3, que pues hace un abanico de oferta de servicios que creo que responderían como ya lo había dicho antes, al 98% de las necesidades de la provincia del Sumapaz. ¿Cómo es la articulación e inversión por parte de las agencias que están allí vinculadas como planeación, la empresa que va a participar, la misma gobernación? Eso es algo interesante. Va a ser la primera APP del departamento. Entonces la primera apuesta que se va a hacer, me parece que es sí, un logro importantísimo, un modelo que
estoy seguro que va a ser exitoso y que va a servir para replicarlo de muchas maneras, y no solamente en salud, sino en otras esferas, en otras dimensiones, puede ser muy beneficioso. A pesar de que es una alianza público-privado, hay que recordar que por voluntad de nuestro gobernador, del doctor Nicolás García, seguirá siendo de vocación pública. Su administración seguirá siendo pública, no se le va a entregar, como decía nuestro gobernador en algún momento, en otros hospitales que sucedió, que lo daban para la administración de un privado. En este momento la decisión de nuestro gobernador es que la administración seguirá siendo pública. Es decir, el hospital seguirá siendo una dependencia de la gobernación. El gerente lo seguirá colocando directamente en nuestro gobernador. ¿Tiene músculo financiero para poder llegar a feliz término el proyecto? Sí, digamos que ya se ha hecho todo el análisis. Ahorita digamos que se está sacando todo el estudio médico arquitectónico para mirar el valor total. Pero ahí es donde viene la parte financiera, digamos que es donde participa el sector privado. ¿Y ese sector privado garantiza el músculo financiero para llegar a feliz término la obra? Sí, claro, digamos que en todo, cuando se saque la licitación, en todos los estudios, pues tendrán todos sus indicadores, como cualquier licitación, hará sus estudios jurídicos, sus estudios técnicos, sus estudios administrativos. Hay unos indicadores que deberá cumplir la firma que quiera presentarse para este proyecto. Doctor, buenas tardes. Para Noticias 9, los recursos ya están asegurados por parte de la Gobernación de Cundinamarca. Digamos que se ha hecho paso a paso, se consiguieron los recursos para el estudio de prefactibilidad, este año están los recursos para el estudio de factibilidad, el siguiente año se hace la licitación es precisamente para eso, para mirar qué entidad privada quiere entrar a participar. En este momento hay muchas personas interesadas y que le están haciendo un seguimiento minucioso a lo que estamos haciendo porque les parece una apuesta interesante. Si les parece, le damos el uso de la palabra para que nuestros compañeros pues, también les respondan algunas de las inquietudes que ustedes tienen. Vamos con Cundinamarca, ¿sí? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando Ramírez del equipo técnico de apoyo de la Gobernación ante Planeación Nacional para el proyecto de FUSA, Hospital Memorable, proyecto memorable. Bueno, el plan de ordenamiento territorial actual, están trabajando ustedes sobre ese plan, pero habrá seguramente una modificación, se está esperando que se apruebe un nuevo plan de ordenamiento territorial. Están los diseños ajustándolos precisamente con el actual y con el futuro también, ¿podrían fusionarlos entonces? Estamos trabajando de manera articulada con Planeación y con la Alcaldía en el sentido de anticipar los escenarios en los cuales pueda ser necesario trabajar temas de edificabilidad y volumetrías para desarrollar el proyecto y las afectaciones viales de los predios. De hecho, ya compartimos con ello el análisis de varios de los predios que podrían dar cabida al hospital. Hemos seleccionado un predio y con ellos estamos avanzando en las potenciales modificaciones del POT y tener la alternativa una vez salga en definitiva el POT, pero estamos completamente coordinados con ellos. ¿Ese inmueble es el apropiado para construir ese hospital? Sí, como terreno guarda unas magníficas condiciones, digamos, de suelos, de localización, de conexión, y es un área, digamos, ordenada urbanísticamente hablando, tiene unas condiciones muy buenas, reitero, de al menos 3 predios que estuvimos revisando en la etapa de prefactibilidad, y este es el que tiene mejor perfil en varios de los aspectos revisados. ¿Se podría dejar un pulmón verde también dentro de esa infraestructura? Claro, uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de estos proyectos tiene que ver con espacio público y todas las acciones de mitigación de tema ambiental para no afectar el entorno, y obviamente que parte del diseño de este hospital es un espacio que no solamente es un sitio donde vamos a tener personas afectadas en su salud, sino es un espacio para recuperar la salud. Entonces mucho del tema de paisajística, desarrollo urbano y espacio público tienen que tener esas condiciones. ¿Cuántos pisos va a tener este hospital? En este momento no tenemos un número de pisos porque estamos, como lo mencionó el señor gerente, estamos en el estudio de factibilidad, que simplemente estamos trabajando las características de los espacios, las cantidades de los espacios y los elementos funcionales de esos espacios. Una vez nosotros tengamos esas conclusiones, puede ser más adelante el estudio, nos volvemos a reunir con ustedes, con el señor gerente, a contarles cómo va esa perspectiva de cuáles podrían ser los pisos y los servicios y las conexiones con el entorno inmediato. ¿Cuándo comenzaría a funcionar el hospital? ¿Se tiene idea de eso? La fecha que tenemos estimada por ahora es 2026, de acuerdo a lo que nos señalaba ahora el señor gerente. Ese es
la fecha estimada de que entra en operación y entra a un 100% en producción en el año 2028. En ese momento alcanza su pico máximo de producción en especialidades médicas y quirúrgicas. ¿Tendrá una infraestructura moderna, mejor que la que tenemos actualmente aquí en este hospital, en esta ES aquí de Fusagasugá? Pues es muy buena la pregunta. Como lo mencionaba ahora el señor gerente, este hospital se ha mantenido, a diferencia de muchos de los hospitales del país, se ha mantenido funcionando en muy buenas condiciones. Sin embargo, los procesos y las tecnologías que hoy tenemos, además del cambio en el perfil epidemiológico de toda la región sur, recordemos que este es un hospital cabeza de región de la región sur, que es un área estratégica de país, incluso no solamente para el departamento, tiene unas nuevas características. Entonces va a venir un hospital muy potente en apoyo diagnóstico, muy potente en rehabilitación, muy potente en recuperar rápidamente a los pacientes. Va a ser un hospital universitario en alianza con universidades y va a tener un programa muy fuerte de investigación y docencia y regencia científica para que garantice que tengamos aquí la disponibilidad de las especialidades que hoy no tenemos porque no resulta atractivo el sitio por alguna, por alguna característica que es que en general los médicos tienden a ubicarse en sitios muy urbanos, muy concentrados. Entonces tenemos que hacer muy atractivo el hospital. Además de hacer este esfuerzo en planta física de equipo, tenemos que hacerlo atractivo para el personal médico. Y entonces la única manera de hacerlo es tener un hospital con mucha tecnología, muy completo. Esta es un área donde tiene bastante volumen de vehículos. ¿Se ha pensado de pronto en un viaducto especial para cuando se tenga que ingresar a la institución? Es decir, ustedes las vías también las están planificando de tal manera que no vayan a tener afectación quienes vayan a ingresar o quienes vayan a egresar de ese futuro hospital. Claro, el proyecto puntualmente es un proyecto dentro del conjunto del POT, entonces las obras mayores dependen de lo que el POT defina, la vocación y el uso del suelo alrededor del hospital. Ese es el tercer aspecto, que además del espacio público y del tema ambiental es materia de desarrollo muy importante, que es el tema de movilidad, y eso significará que tendremos que tener una serie de obras para evitar que el tráfico, el punto se convierta en un punto conflictivo en términos de tráfico. Entonces sí va a tener inserto el proyecto, por supuesto, una solución muy importante en movilidad. Hablaba acerca de que se necesita, de que se requiere, de que se está ejecutando, preveyendo todo lo que es el tema de lo que es el plan de ordenamiento territorial. ¿Existen realmente garantías sobre eso? Porque cualquier alcalde o cualquier persona que no sea de la línea política de la idea del hospital puede voltear cualquier cosa y hay que ver el proyecto. Uno. Y dos, ¿cuál sería la agenda por parte de planeación para el tema de estudios y diseños y toda la ejecución de la obra? Bueno, aquí hay un trabajo muy interesante, y es que los instrumentos de planeación urbana estamos sincronizándolos completamente con los instrumentos de planeación sectorial, de tal manera que este proyecto no solamente va a estar en el plan de ordenamiento territorial, sino en el plan de equipamientos de salud del municipio. Además de eso, en el plan de inversiones que pide el ministerio, ya está 100% articulado con el documento de red o el plan territorial de reorganización y rediseño que mencionó ahora el gerente, respecto a que esta es la cabeza de la red sur para prestación de servicios. Entonces hay una serie de elementos de planeación tanto urbana como sectorial que permiten eso, y además de eso el proyecto va a estar matriculado, registrado en el Banco de Programas y Proyectos del municipio, y en este caso en compartir el esfuerzo con la Nación en el Banco de Programas y Proyectos de Planeación Nacional, todo lo cual apunta a que el proyecto no sea fácilmente, digamos, transformable un poco a las administraciones, sino que esté blindado, porque además de eso, a diferencia de otros proyectos que se hacen en el país, está estructurado técnica, legal y financieramente durante un periodo de 2 o 3 años, lo cual garantiza que el hospital está diseñado con un concepto técnico, y el mismo contrato protege ese diseño y esa conceptualización inicial sobre la marcha, y no solamente durante el periodo de diseño de preinversión, sino durante la operación. Es decir, no podríamos transformar este en un hospital 100% de una vocación que no se habla con lo que inicialmente se planteó, y se planteó un hospital que funcione a 20, 25 años. ¿La agenda cómo estaría organizada? ¿Con fechas, si ya se tiene planeada? Bueno, lo repasamos. Se terminó prefactibilidad el año pasado, factibilidad este año, como se mencionó. El siguiente año es apertura del proceso, calificación de ofertantes, adjudicación a finales de 2023, luego viene una etapa de construcción de más o menos 2,5, 3 años, y luego de eso arranca la operación. Alcanza punto máximo de producción 2028. ¿Se podrían tener también inversionistas extranjeros en el proyecto?
Por ley, estos son los procesos abiertos, entonces pueden participar públicos y privados, como lo señaló el señor gerente. Lo que se hace aquí es, el hospital se va a construir por la figura de asociación público-privada, que es lo que hace: un privado pone la plata, y la plata pública para pagar eso que pone el privado aparece solamente cuando entreguen el hospital, con lo cual no vamos a tener el problema de que lo entreguen tarde, que lo entreguen mal, que los materiales no son, que la dotación es incompleta. Todas las especificaciones técnicas que se hacen durante la estructuración se deben cumplir al momento del diseño, la construcción, la dotación, y además durante la operación, porque el privado deberá garantizar el cabal funcionamiento de planta y equipo por un periodo que nos dé el modelo financiero, que puede ser 10, 15, 20 años, la ley lo permite hasta 30 años. Sabemos que hay una participación extranjera en el proyecto. Correcto. ¿Qué posibilidad o qué cantidad sobre esos temas habla esa participación contra esa opción que hay a nivel de la extranjería? Bueno, de manera concreta estamos trabajando ahorita, le damos la palabra a Enrique, que es el gerente del proyecto en Colombia. Lo que se hizo fue un concurso internacional en el cual se presentaron 10 firmas. Curry & Brown ganó en virtud de la experiencia que tiene en estructuración de proyectos en salud, específicamente por asociación público-privada en Colombia y en el mundo, pero participaron gente de Chile, de Portugal, de otros sitios, y ganó Curry & Brown. Entonces digamos que lo que queremos aquí es traer la mejor tecnología para que, a propósito de construir el hospital, hagamos una transferencia de tecnología no solamente médica, sino en gestión y administración de planta y equipo. Lo que esperamos es repetir el proceso ya para la adjudicación. La experiencia que tuvimos en Bogotá, por ejemplo, fue traer 13 firmas de 5 países. Esperamos que en esa competencia, que además de que mejora los precios, ya dadas unas condiciones técnicas, también aparezca la posibilidad de traer los mejores oferentes para que incluyamos dentro del equipo a los mejores diseñadores, constructores. El equipo de Curry va hasta diciembre de 2023 en el sentido de acompañar el proceso con sus insumos, pero ellos acaban este año la estructuración a nivel de factibilidad, y lo que esperamos es sí tener participación internacional, porque la experiencia demuestra que en algunos elementos las tecnologías con las cuales se hacen muy frecuentemente hospitales en otras partes del mundo se puede traer al país, y eso desarrollar la industria o la oferta de constructores y diseñadores en el tema de salud en el país. Aparte de infraestructura y de los servicios especializados que va a brindar este nuevo hospital, se va a generar oportunidades de empleo para Fusagasugá y para la provincia. ¿Qué decirle pues a todos los que nos están escuchando en este momento? Bueno, lo mencionaba, esa alianza entre locales e internacionales es una concurrencia virtuosa, en el sentido de que se trae técnica, pero la mano de obra calificada y no calificada será muy local, y podremos prever como gobierno de Cundinamarca algunos elementos que se han dado en algunos proyectos a nivel internacional para garantizar que hay una incorporación importante de la mano de obra, tanto local o regional, en virtud de la formación y de la oferta que haya aquí. En el caso que no lo haya, pues se surte de alguna manera. Pero eso tiene que ver más con qué tenemos en el momento para el cual entremos en el tema de construcción. Hay muy buenas compañías a nivel colombiano en temas de diseño, hay muy buenas en construcción, y lo que se hace aquí virtuoso es que traemos una tecnología mucho más eficiente en el término de apalancar estos dos elementos allí. Entonces sí la va a haber, sin duda. Hay algunas experiencias muy interesantes de esa parte, será parte de lo que se haga durante el proceso de convocatoria para incorporar mano de obra calificada y no calificada, y por supuesto el personal que hoy está acá pues seguirá, y vamos a traer más gente para surtir las especialidades que mencionó ahora el gerente, donde tenemos algunas dificultades, ¿no? Con todas estas garantías no estamos soñando, es decir, en el 2026 está listo el hospital para inaugurarlo. La garantía de eso es que al privado no se le paga si el proyecto no está armado y entregado. Esa es la principal ventaja, a diferencia de eso. Entonces no se va a trabajar con plata pública hasta que no se entregue el hospital. Listo, no sé. Si te parece, para que la firma que nos acompaña. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Chaqué, soy el director para Colombia de la firma Curry & Brown. También actúo como gerente del equipo consultor en este proyecto. Y pues en nombre de la firma estamos muy contentos de estar aquí apoyando en la estructuración de este proyecto.
Aclarar que Currian Brown en este caso es la firma asesora en la estructuración del esquema contractual. Nosotros no vamos a ser los desarrolladores del proyecto, ni los inversionistas que van a construir ni operar el hospital. Esta es una experiencia que traemos ya con muchos años. La firma es una empresa británica. Desde hace más de 100 años traemos historia en la asesoría en proyectos de infraestructura y desde hace casi 18 años trabajamos en Latinoamérica asesorando modelos de concesión, donde hemos trabajado mayormente en México, pero también en Guatemala, en Colombia, en Perú y en Chile. Y como digo, venimos asesorando diferentes esquemas de concesión bajo esquema de APP, vinculación de capital privado, inversionistas privados en el desarrollo de proyectos de infraestructura, y trabajamos en sectores tan variados como el sector salud, que es una de nuestras líneas de negocio más fuerte, pero también tenemos proyectos penitenciarios, tenemos proyectos carreteros, tenemos acuarios, tenemos proyectos de diferente índole, ¿no? También proyectos culturales, edificaciones educativas y demás. Este proyecto es muy importante para nosotros porque demuestra que se puede articular la colaboración entre los gobiernos a nivel nacional con la colaboración del Departamento Nacional de Planeación, quien es quien nos contrató para la estructuración del proyecto. Ya nos contrató en etapa de prefactibilidad el año pasado y este año estamos desarrollando la factibilidad contratados por el Departamento Nacional de Planeación. Ellos, además de poner la contratación, hacen un apoyo técnico, asesorando y acompañando todo el proceso de estructuración con sus diferentes equipos técnicos del Departamento Nacional, ya sea en la parte de vinculación de capital privado, como en la asesoría en inversión en proyectos de salud. Y obviamente también participa la Gobernación de Cundinamarca, quien es el beneficiario y el máximo interesado en que el proyecto se desarrolle, y finalmente estaría el propio municipio, que como dijeron antes el señor gerente y de parte de la Gobernación, pues vienen apoyándonos también en la articulación del proyecto con el POT actual, pues que es el marco normativo, digamos el instrumento de planeación a nivel territorial que tenemos vigente, pero también venimos enfocándonos en cómo sería esa modificación para el POT y los diferentes aspectos de cumplimiento normativo que se darían en la selección del predio propuesto. Es muy emocionante para nosotros trabajar en este proyecto. El hospital de Fusagasugá pues es un referente en la región. Por más de 50 años viene prestando un servicio excelente. Hoy en día pues la infraestructura ya cumplió su servicio y esperamos apoyar a la Gobernación a estructurar un buen proyecto que pueda ser más eficiente, que pueda dar una mejor cobertura y ampliar la cartera de servicios, sobre todo para el beneficio de la población del departamento. Los estudios de suelo realizados allí en el inmueble establecen, por ejemplo, en esa área que se pueden construir hasta 9 niveles. Eso quedó contemplado, es decir, están esos estudios de suelos registrando que estamos en un terreno sólido, que no estamos en un terreno que vayamos a tener dificultades a futuro. De acuerdo. Como decíamos, venimos estructurando el proyecto en diferentes etapas. El año pasado se desarrolló la etapa de prefactibilidad, donde se hizo un predimensionamiento del proyecto, se hizo un análisis de los 3 predios que digamos que precalificaron, ¿no? Que fueron preseleccionados para ser analizados en el desarrollo del proyecto. Finalmente se les seleccionó el predio de Belmira y en esta etapa de prefactibilidad es donde vamos a comenzar dentro de poco a hacer los estudios de mecánica de suelos. Estamos ya, digamos, definiendo pues el número de perforaciones, la profundidad de las perforaciones para hacer este estudio de mecánica de suelos y definitivamente con base en ese estudio determinaremos las condicionantes del terreno que nos ayudarán a poder dimensionar la cimentación que va a hacer sostenerse el edificio. No estamos considerando una edificación de 9 niveles por el momento, con los metrajes, ¿no? Con el programa arquitectónico que tenemos preliminar y la norma, la implantación del terreno, los instrumentos normativos, el POT en este caso, definen el índice de ocupación y el índice de construcción, por lo tanto la edificabilidad. Entonces estamos estimando una construcción de aproximadamente 30.000 metros cuadrados que para la implantación que tenemos nos da aproximadamente 5 niveles, con un nivel de sótanos para parqueaderos. Entonces no estaríamos en ningún caso llegando a 9 niveles, no lo vemos de momento pertinente, pero eso nos lo dará el resultado del estudio de factibilidad. ¿Hay alguna parte donde uno por escrito pueda recordar todo lo que usted ha dicho? Es decir, hay un programa. Sí, pues como digo, en este momento estamos en pleno proceso de factibilidad. En la medida que el proyecto vaya avanzando, iremos publicando documentos técnicos e informativos
que den cuenta de los avances que llevamos y que permitan a los interesados conocer más detalles del proyecto. No, señor, por el momento no. Como empresa, pues algo también que me parece importante mencionar, que ya lo preguntaron, pues trabajamos trayendo nuestra experiencia internacional en este tipo de estructuración de proyectos, pero también hay una transferencia de conocimiento. Siempre trabajamos de la mano con entidades públicas y la propia gente que conforma nuestro equipo. Entonces, nuestra intención también es ayudar a Colombia a que se desarrollen más proyectos de ese tipo y ayudar a generar ese conocimiento local. Nosotros desde el lado de la estructuración, pero cuando los proyectos se ejecutan, también desde el lado del inversionista privado, muchas veces pues es cierto que a veces son empresas extranjeras que son los inversionistas que traen la plata para invertir en Colombia, pero se apoyan de capital y de capital humano local, ¿no? Entonces hay esa transferencia de conocimiento que esperamos que pueda ayudar pues para que más proyectos se desarrollen de manera exitosa en el futuro. Tienen un itinerario ya entonces de trabajo, pero podríamos de pronto anticiparse esa ejecución. ¿Se podría terminar en menos tiempo la obra programada? Eso, los cálculos ustedes lo han realizado de acuerdo a la experiencia que han tenido. Nosotros como empresa de consultoría en la estructuración de proyectos ya estructuramos también el proyecto del Hospital de Bosa. Ese fue el primer hospital de APP estructurado y ejecutado bajo esquema de APP en Colombia. Por ser el primer proyecto fuimos un poquito más generosos, digamos, en los tiempos que estimamos para las actividades preoperativas, para todo lo que es la parte del diseño definitivo del proyecto tal y como se va a construir y la ejecución de las obras. Para este proyecto, como ya hay experiencias previas y ya digamos hemos podido tener la sensibilidad de cómo el privado acepta ese riesgo que le transferimos, porque como dijo aquí el doctor Fernando, el privado no cobra, el inversionista no cobra hasta que el proyecto esté construido y disponible y prestando un servicio. Entonces, ya digamos tenemos una sensibilidad de cómo podemos exigirle más en la optimización de los tiempos. Creemos que para un proyecto de esta magnitud 3 años de preconstrucción y construcción son óptimos. Sin embargo, pues en la factibilidad, cuando ya tengamos definido el programa médico arquitectónico del proyecto, que formará parte del contrato, y hayamos hecho los estudios técnicos de referencia, podremos hacer la programación de las obras detalladas que nos permitirán determinar si efectivamente son 3 años o si tal vez son 32 meses o algo así. ¿Hay un valor de cuánto cuesta finalmente todo el proyecto? No, en este momento todavía no hemos llegado a esa etapa. Pues en estos 2 días hemos venido trabajando con el equipo del hospital, pues un equipo técnico súper competente. Nos han estado como mostrando sus datos estadísticos de la prestación de los servicios, de la productividad, de cómo operan, y estamos apenas definiendo cuál será ese programa arquitectónico. Cuando tengamos ese programa arquitectónico, como digo, haremos los diseños técnicos de referencia que nos permitirán ahí sí calcular los costos de construcción y de operación del hospital con base en los servicios que se van a prestar y con base en los tiempos que tenemos definidos para la construcción. El objeto solamente es la infraestructura, no la complementación con elementos internos ya que se vayan a utilizar. Sí, efectivamente, como dijo el señor gerente, o sea, esto es un esquema de APP, en el mercado internacional se llama APP de bata gris-verde, donde se transfiere al privado la responsabilidad de hacer el diseño definitivo, la construcción, el financiamiento y operar y mantener el hospital. Esa operación y mantenimiento se limita únicamente a aquellos servicios que no son clínicos, que no son misionales, que no tienen que ver con el objeto del hospital. Entonces estos servicios corresponden con lo que sería el mantenimiento de la infraestructura física, el mantenimiento de los equipos del hospital, servicios conexos como sería la vigilancia del hospital, la prestación del servicio de aseo, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver, como dijo el señor gerente, la gerencia del hospital estará a cargo de la gobernación y el equipo médico asistencial también. No serán parte del privado. Listo, colegas, muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, muchas gracias, muchachos.